En 2023, cuando Elvira Bastos tenía ya 72 años, llevaba una vida que muchos describirían como tranquila, casi rutinaria, pero que por dentro era un torbellino silencioso de recuerdos, responsabilidades y una soledad que nunca admitía en voz alta. Vivía en un departamento sencillo en Sao Paulo, rodeada de plantas que cuidaba como si fueran viejas amigas, y seguía una rutina casi matemática: café aguado por la mañana, una caminata corta por el barrio, y luego un rato en su balcón leyendo las noticias en voz baja, como si leyera para sí misma. A ojos de todos, era la típica abuelita buena, la que siempre aparecía con un pastel, que sonreía a los vecinos, que parecía frágil y un poco desconectada del mundo moderno. Pero nadie imaginaba que esa misma mujer había administrado durante décadas una empresa de logística, gestionando galpones, rutas, contratos y empleados mientras su marido Armando pasaba los últimos años de vida enfermo. Nadie la conocía en su totalidad. Todos preferían verla como una caricatura de dulzura y no como la estratega que realmente había sido. Ese día concreto, el día del matrimonio de su nieta Clara, Elvira se despertó con una ilusión que pocas veces había sentido en los últimos años. No era solo una celebración familiar. En su corazón, era casi una manera de honrar a Armando, de decirle en silencio: «Seguí cuidando de los nuestros como tú me enseñaste». Se arregló con un esmero poco habitual. Su vestido azul marino que guardaba para ocasiones especiales, las perlas heredadas de su madre y un perfume suave que casi nunca usaba por considerarlo demasiado elegante para el día a día. Mientras se miraba en el espejo, notó que había algo diferente en su expresión, un orgullo cálido, casi infantil, por haber pagado cada detalle de la fiesta. Desde el buffet hasta el último pétalo de la decoración, todo había salido de sus ahorros, de una vida entera de trabajo. Subió al auto sintiéndose parte esencial de ese día, sin imaginar que esa misma ilusión sería despedazada en la puerta del salón, transformando lo que debía ser un día de celebración en el punto exacto donde su vida cambiaría para siempre. Cuando llegó al Recanto Dourado, el sitio de lujo que ella misma había pagado sin quejarse, Elvira sintió un pequeño temblor en las manos, ese temblor que solo aparece cuando algo realmente importa. El camino de entrada estaba decorado con luces cálidas, flores blancas y un aroma suave a jazmín que se mezclaba con el viento de la tarde. Algunos invitados la reconocieron y la saludaron con sonrisas educadas, pero con ese aire condescendiente que la hacía sentirse invisible, como si fuera apenas la abuela que ayuda. Sin embargo, ella siguió avanzando con dignidad, aferrándose a su cartera como quien se aferra a una certeza. Al llegar a la mesa de recepción, Ricardo tomó la lista de invitados con un gesto exagerado, fingiendo buscar su nombre, y entonces, en un tono inesperadamente alto, casi teatral, soltó: «My... señora no está en la lista». La frase cayó como una piedra en un lago quieto. De inmediato se formó un silencio incómodo entre los presentes. Sonia, la nuera, se quedó a un lado, observando la escena con un pequeño gesto de satisfacción. Ese tipo de sonrisa que uno solo ve en personas que disfrutan sentirse superiores. Elvira, confundida, dio un paso hacia adelante creyendo que se trataba de un malentendido. Pero Ricardo, endureciendo la mandíbula, se movió para bloquearle el paso, como si estuviera impidiendo la entrada de una desconocida que intentaba colarse en la fiesta. La gente miraba, algunos con curiosidad morbosa, otros con incomodidad evidente. Nadie, absolutamente nadie intervino. Y Clara, su nieta querida, la razón de tanto sacrificio, estaba a unos metros, mirando hacia otro lado. En ese instante, algo dentro de Elvira se quebró de una forma que no hacía ruido,
pero que dolía como si el pecho se hundiera hacia adentro. Aún así, se mantuvo erguida, con esa elegancia silenciosa que solo tienen quienes han sobrevivido a cosas mucho peores. Elvira intentó pronunciar un «Ricardo, debe de haber algún error», pero su hijo la cortó con un gesto seco, impaciente, como quien aparta una hoja que molesta en el camino. La coordinadora del evento se acercó con cautela, con esa sonrisa tensa de quien teme un escándalo, y preguntó en voz baja si había algún problema. Ricardo, inflando el pecho como si la autoridad le perteneciera por derecho natural, declaró en voz alta: «Ella no está autorizada a entrar». La palabra autorizada le cayó como una piedra helada en el estómago. Elvira sintió que el aire a su alrededor se adelgazaba, como si el mundo entero hubiera decidido encogerse justo en ese segundo. Allí estaba ella, la mujer que había pagado cada centavo de aquella celebración, siendo tratada como una intrusa, una molestia, un estorbo que necesitaba ser retirado antes de arruinar la fiesta. Los murmullos empezaron a propagarse entre los invitados, esa mezcla venenosa de curiosidad y incomodidad que hace el golpe aún más humillante. Uno de los guardias del lugar, sin comprender del todo la situación, se acercó con un tono amable pero firme, pidiéndole que se retirara para evitar inconvenientes. Aquello le desgarró algo interno que llevaba décadas resistiendo. ¿Inconvenientes? ¿Ella? La misma mujer que sostuvo la familia entera durante años, que pagó estudios, viajes y deudas sin recibir un solo agradecimiento. Sonia, reluciente en su vestido dorado, cruzó los brazos con una expresión que mezclaba satisfacción y desdén, como si la escena hubiera sido escrita para ella. Clara, con su vestido blanco impecable, apenas lanzó una mirada rápida hacia su abuela y no se movió. No dio un paso. No dijo una palabra. Elvira sintió el calor subirle al rostro, una mezcla de vergüenza y incredulidad, pero mantuvo la espalda recta. Ajustó las perlas que resbalaban por su cuello húmedo de sudor, respiró hondo y se dio la vuelta con una dignidad que nadie allí merecía presenciar. Esa caminata hacia la salida fue lenta, pesada, pero algo, muy dentro, empezaba a desprenderse, como un nudo que por fin se afloja después de toda una vida tensa. Mientras avanzaba hacia el estacionamiento de Piedras Claras, Elvira sentía cada paso como si estuviera dejando atrás no solo la fiesta, sino décadas enteras de silencios engolidos. El aire de afuera era más frío, casi áspero, pero infinitamente más honesto que las sonrisas plastificadas que había visto dentro. La música del salón llegaba amortiguada, como si perteneciera a otro mundo donde ella nunca había sido bienvenida. Abrió la puerta de su coche con manos que temblaban apenas, no por fragilidad, sino por una mezcla extraña de vergüenza y lucidez. Se sentó sin prisa, respiró profundamente y apoyó la frente en el volante por un segundo largo. No lloró. No había lágrimas, solo una claridad brutal, como cuando una neblina densa finalmente se disipa y muestra un paisaje que siempre estuvo allí. Solo que nadie se había atrevido a mirar. En su mente aparecían detalles absurdos, el olor a cuero viejo, el destello de luces reflejadas en el parabrisas, el eco distante de gente celebrando algo construido con su dinero, pero sin ella. Fue entonces, al encender el coche y ver sus manos reflejadas en el cristal, cuando algo inesperado ocurrió. Elvira no se sintió derrotada, se sintió despierta. Ese silencio que la envolvía no era vacío, sino un espacio nuevo, casi sagrado, como si la vida le hubiera dado un segundo antes de una gran decisión. Y quizá tú, que estás leyendo esto ahora, puedas sentir ese mismo nudo en la garganta o ese impulso de decir, esto también ya lo viví yo. Con esa misma calma repentina,
Elvira puso las manos firmes sobre el volante y salió del estacionamiento despacio, pero con una determinación que no sentía desde hacía años. Era el primer paso hacia algo que ni su familia, ni los invitados, ni siquiera ella misma habrían imaginado unas horas antes. El camino de regreso a casa fue casi automático, como si el coche la guiara solo, y ella apenas acompañara el movimiento. Las luces de la ciudad pasaban frente al parabrisas como líneas alargadas, difusas, y por primera vez en muchos años, Elvira permitió que su mente se centrara solo en ella. No pensó en Ricardo, ni en Sonia, ni en Clara con su vestido blanco. Pensó en la mujer que había sido antes de convertirse en la abuela que paga todo, la que sostenía a todos mientras nadie la sostenía a ella. Cuando llegó a su apartamento, no encendió la luz. Caminó directamente hacia su pequeño escritorio, ese rincón que muchos consideraban apenas un espacio sentimental lleno de recuerdos viejos, pero que para ella era un territorio de poder. Allí, dentro del segundo cajón, guardaba una carpeta etiquetada en una caligrafía firme: Boda Clara. Abrió la carpeta con la precisión de quien ha pasado la vida organizando documentos importantes. Contratos, comprobantes, transferencias, presupuestos, todo estaba allí. Ella no solo había pagado la boda, era la contratante legal, la responsable formal de cada servicio. Mientras revisaba los papeles, sintió una oleada extraña, una mezcla de indignación y fuerza antigua, como si la Elvira empresaria, la que dirigía la logística con Armando, hubiera despertado después de un largo sueño. Sin perder tiempo, tomó su teléfono fijo, el de siempre, y llamó al doctor Matías, abogado de confianza y padrino de bautismo de Ricardo. Él atendió al primer timbrazo. Escuchó la historia en silencio, sin interrumpir, y cuando Elvira terminó, respiró hondo antes de decirle que, jurídicamente, todo estaba a favor de ella. Pero Elvira ya no pensaba solo en papeles o indemnizaciones. Algo mucho mayor había empezado a tomar forma en su mente. No quería reparación. Quería recuperar o control de su vida. Mientras Matías repasaba las posibilidades legales con la serenidad de quien conoce a la familia desde dentro, Elvira decidió hacer algo que nunca había hecho. Plenamente. Mostrarle a alguien la verdadera extensión de su vida financiera. Abrió otra carpeta, más antigua, de color verde, con bordes gastados por los años de uso. Allí estaban los documentos que nadie, ni siquiera Ricardo, había visto jamás. Escrituras de los galpones que nunca vendió tras cerrar la empresa con Armando. Contratos de alquiler con multinacionales. Comprobantes de dividendos y hasta un registro detallado de la mesada que enviaba mensualmente al hijo. Matías se acomodó las gafas, leyó en silencio y luego levantó la vista sorprendido. Elvira, ¿tu hijo sabe que esto existe? Ella negó con un gesto suave, casi indiferente. Sabía que para muchos, especialmente para su propia familia, siempre sería vista como una viejita despistada. Pero la verdad estaba allí. Ella tenía un patrimonio que superaba todo lo que Sonia ostentaba en redes sociales. Matías, moviendo la cabeza con incredulidad, le explicó que, con ese nivel de bienes, Elvira podía no solo revertir la humillación, sino también redefinir completamente la dinámica de poder familiar. Y ella lo escuchó con una calma nueva, casi fría, como quien finalmente ve un mapa completo y entiende dónde fue engañada durante años. En ese instante, se dio cuenta de algo fundamental. La familia que tanto defendió había crecido creyendo que ella era una fuente inagotable de recursos, no una persona. Y esa percepción solo existía porque ella misma había permitido que la infantilizaran. Se reclinó en la silla. Inspiró profundamente y dijo,
con una firmeza que Matías no escuchaba desde los tiempos de Armando. Voy a recuperarlo todo, no por venganza, por respeto. Las palabras quedaron flotando en la habitación, pesadas y liberadoras, como si hubieran esperado décadas para salir a la luz. Al día siguiente, con la misma precisión meticulosa que usaba cuando administraba rutas y camiones, Elvira se sentó frente a su computador antiguo, un modelo que muchos considerarían obsoleto, y comenzó a ejecutar su plan. Matías había preparado todos los documentos necesarios: notificación de desocupación del apartamento en Vila Mariana, revocación de autorización del vehículo importado que Ricardo usaba como si fuera suyo, aviso formal de cierre de la mesada mensual y la orden inmediata de cambio de cerraduras en la casa de playa de Ubatuba. Cada documento llevaba su firma en tinta azul, firme y redonda, como si estuviera estampando su renacimiento. Aunque sus manos temblaban un poco, no era por miedo. Era el cuerpo recordando que hacía años no tomaba decisiones pensando apenas en sí misma. Cuando terminó de firmar todo, Elvira tomó un sorbo de café pasado y miró por la ventana como quien observa un mundo nuevo. Nunca imaginó que un acto tan frío, tan administrativo, pudiera sentirse tan profundamente liberador. Envió cada notificación con una mezcla de serenidad y determinación, como si estuviera devolviendo cosas a sus dueños, aunque los dueños nunca habían sido ellos. Mientras tanto, Matías coordinaba con un cerrajero de confianza para asegurar la casa de Ubatuba y con un oficial de justicia para entregar las notificaciones en persona. Todo avanzaba como una maquinaria bien aceitada, pero Elvira sabía que o golpe real ainda estaba por vir. El momento en que Ricardo y Sonia descubrirían que la vida de lujo que presumían en redes sociales se sostenía sobre una ilusión que acababa de desmoronarse, y el golpe llegó más rápido de lo que ella esperaba. Ricardo y Sonia estaban en París, disfrutando de una luna de miel tardía, creyéndose personajes principales de una vida financiada por otros. El primer choque vino cuando intentaron pagar una cena en un restaurante elegante y la tarjeta fue rechazada. Sonia rió, pensando que era un error del sistema, pero la segunda tarjeta también fue negada. Ricardo revisó el celular con el ceño fruncido, apenas para ver que la transferencia mensual, esa mesada silenciosa de 20,000 reales, no había sido depositada. Intentó llamar al banco, luego al contador, y finalmente a su madre. El tono de su voz, al dejar el mensaje, era una mezcla de irritación y miedo, dos emociones que nunca se activaban, a menos que algo que consideraban suyo estuviera en riesgo. Cuando regresaron a São Paulo días después, cansados y tensos, encontraron el edificio rodeado por la incomodidad palpable de los porteros, evitando el contacto visual. En la puerta del apartamento, una notificación oficial colgaba asegurada con una cinta roja. 30 días para desocupar el inmueble. Adentro, encima de la mesa del comedor, otra carta informaba la recuperación inmediata del vehículo importado. Y sobre la encimera de la cocina, una copia del aviso que anulaba la mesada indefinida. Sonia rompió a llorar, no por angustia familiar, sino por la pérdida del estilo de vida que había presumido durante años. Ricardo, con el rostro rojo de furia, llamó a su madre gritando, acusándola de locura, de ingratitud, de traición. Amenazó incluso con pedir su interdicción, alegando comportamientos seniles. Elvira escuchó todo en silencio, sosteniendo el teléfono con una calma casi maternal. Y entonces soltó la frase que cambiaría la conversación para siempre. Tengo un laudo psiquiátrico actual que confirma mi plena lucidez, Ricardo. Inténtalo si quieres. La reacción del otro lado de la línea fue un silencio abrupto, casi torpe,
como si Ricardo no hubiera imaginado que su madre pudiera anticiparse a una jugada tan baja. Elvira. Aprovechó ese silencio para continuar con una serenidad que desarmaba cualquier intento de manipulación. Le recordó que Matías, su padrino, su defensor desde niño, estaba al tanto de todo y que cada medida tomada era completamente legal. Ricardo balbuceó excusas, intentó cambiar el tono, pero ya era tarde. Por primera vez en su vida adulta, descubrió que su madre no era una figura frágil a la que podía presionar. Ella hablaba ahora como propietaria, no como madre sometida. Cuando colgó, Elvira sintió una mezcla de alivio y tristeza, no por perder al hijo que amaba, sino por comprender finalmente que nunca lo tuvo realmente. Había criado a un hombre acostumbrado a recibir, no a reconocer. La evidencia final de ese despertar llegó días después, en una escena que Elvira jamás olvidaría. Ricardo apareció en la entrada del edificio furioso, gritando su nombre para que todos lo escucharan, como si el escándalo pudiera devolverle lo que había perdido. Los vecinos se asomaron discretamente, por las puertas entreabiertas, y el portero, un hombre amable de bigote espeso, observaba la escena con preocupación. Elvira bajó en el ascensor con la espalda recta y el cabello recogido con una simplicidad elegante. Al verle, Ricardo empezó a exigir explicaciones. Ella, con una calma que parecía tallada en mármol, abrió la aplicación bancaria frente a él, mostrando inversiones, contratos, saldos y los 6 galpones alquilados que sustentaban su fortuna. Ricardo quedó pálido. Nunca, en todos esos años, había imaginado que su madre manejara un patrimonio que superaba cualquier cosa que él considerara posible. Para él, aquella revelación era el fin de su castillo de privilegios. Para Elvira, era solo el comienzo. La caída fue rápida y ruidosa. En cuestión de semanas, Ricardo y Sonia tuvieron que entregar el coche importado, desalojar el apartamento de Vila Mariana y aceptar que la casa de Ubatuba ya no les pertenecía ni simbólicamente. Cada objeto lujoso que habían comprado, bolsos, relojes, perfumes, ropa costosa, empezó a aparecer en plataformas de segunda mano, vendidos a toda prisa para cubrir gastos básicos. El golpe más duro, sin embargo, no fue económico. Fue la humillación pública. Los vecinos del edificio, antes silenciosos, ahora comentaban en pasillos y ascensores cómo la señora Elvira siempre fue quien sostenía todo. Y esa verdad, dicha en murmullos, tenía el poder de derrumbar a quien había vivido una vida entera fingiendo superioridad. Ricardo evitaba salir, por miedo a encontrarse con alguien que hubiera presenciado aquel día en la portería. Sonia, incapaz de aceptar la nueva realidad, pasaba horas llorando encerrada en el baño. Mientras todo eso ocurría, Elvira experimentaba algo inesperado, un renacimiento silencioso. Cada amanecer parecía traerle un pedacito de vida nueva, una chispa de independencia que había olvidado sentir. Comenzó a reorganizar su casa, a revisar sus cuentas, a estudiar pequeñas cosas que siempre pospuso, como italiano y herramientas digitales. Y poco a poco, su mundo dejó de ser un espacio de espera para convertirse en un lugar de decisiones. Y si tú, que estás leyendo esto, has llegado hasta este punto, sabrás reconocer ese momento íntimo en el que uno empieza a recuperar lo que siempre fue suyo. Si sigues aquí, quizá puedas dejar un comentario o compartir esta historia con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para despertar. Elvira, mientras tanto, dejaba de ser la figura secundaria de su propia vida para transformarse, por fin, en protagonista. Con esa nueva claridad, Elvira comenzó a poner en marcha algo que llevaba años guardado como un sueño silencioso. Vendió el apartamento de Vila Mariana por un valor excelente
y en lugar de privilegiar lujos o nuevas propiedades urbanas, decidió invertir conscientemente. Separó una parte del dinero para una cartera de inversiones más segura y otra para un proyecto que ella y Armando habían imaginado décadas atrás, cuando aún hablaban de futuro, mientras tomaban café en la cocina, un refugio para perros abandonados. Compró un terreno amplio en Mairiporá, rodeado de árboles altos y un riachuelo que corría cerca, y empezó los trámites para crear una fundación formal, con espacio para voluntarios, veterinarios y campañas de adopción. Cada paso que daba en esa dirección tenía un sabor dulce, como si caminara de la mano de Armando otra vez, construyendo algo que no había podido nacer antes. Su hogar también empezó a transformarse, donde antes reinaba un silencio pesado, lleno de resignación. Ahora había movimiento, risas suaves y olor a café fresco. Las vecinas del edificio, antes indiferentes, empezaron a verla con otros ojos. Ya no era solo la abuelita amable, sino una mujer fuerte que había puesto límites donde nadie se atrevería. Elvira instaló una mesa nueva cerca de la ventana para estudiar italiano. Actualizó su celular con la ayuda de una amiga más joven y aprendió a manejar un banco digital como si fuera algo que siempre había sabido hacer. Lo que antes parecía un mundo complicado ahora se convertía en herramienta de libertad. Su vida, lenta pero firmemente, iba recuperando color, y la soledad que antes pesaba como una piedra ahora era un espacio tranquilo donde cabían planes, ideas y una sensación de dignidad recuperada. Pero la vida aún tenía una última pieza pendiente en esa historia. Clara. La nieta que Elvira había amado casi como una extensión de su propio corazón y que, en el día más decisivo, había permanecido inmóvil. Clara regresó de París con la piel pálida, los ojos hinchados y un silencio que decía más que cualquier disculpa improvisada. Marcelo, el esposo con quien había soñado construir una vida perfecta, la había abandonado al descubrir que el dinero familiar ya no existía para sostener su futuro. La separación fue rápida, fría y humillante. De un día para otro, Clara se vio sin marido, sin casa propia, sin rumbo. Fue entonces cuando reunió el coraje para tocar el timbre del apartamento de su abuela. Cuando Elvira abrió la puerta, Clara rompió a llorar antes incluso de pronunciar una palabra. Aquella escena, tan íntima, tan tardía, no borraba el daño del pasado, pero revelaba un dolor que no era fingido. Clara confesó entre sollozos que había visto la escena en la entrada del salón el día de la boda, que había escuchado la frase «ella no está autorizada a entrar», y que había quedado paralizada por miedo a estropear el momento. Dijo que se sentía cobarde, avergonzada, traicionada por sus padres y por sí misma. Elvira la escuchó con la serenidad que solo tienen las personas que ya no esperan nada, y aún así, decidió abrirle la puerta de su casa, pero no la puerta del privilegio. Le ofreció un cuarto sencillo, con una cama individual y un escritorio antiguo. Le prestó un computador viejo, no para entretenerse, sino para trabajar. Le dejó claro que habría techo, pero no mesada, cariño, pero no dependencia. Clara aceptó sin discutir. Comprendió que ese era el precio de empezar de cero. Y por primeira vez en muitos anos, Elvira viu nos olhos da neta algo que nunca tinha visto genuinamente: humildade. Los meses siguientes se convirtieron en un ejercicio constante de reconstrucción para ambas. Clara comenzó a buscar trabajos pequeños de diseño en Internet, aceptando encargos modestos, aprendiendo a negociar, a entregar a tiempo, a fracasar y volver a intentar. Con cada pago que recibía, a veces simbólico, entendía un poco más sobre esfuerzo y responsabilidad, cosas que antes había dado por sentadas. Elvira, desde la distancia justa, la observaba crecer, cometer errores, frustrarse y volver a levantarse.
No intervenía para salvarla, pero tampoco para juzgarla. Era una presencia firme, pero no invasiva. Poco a poco, la relación entre ellas dejó de ser un vínculo desequilibrado y se transformó en un lazo real, basado no en regalos ni sacrificios silenciosos, sino en honestidad. Elvira descubrió que amar también podía significar permitir que el otro se enfrente a sus propios caminos. Mientras Clara se fortalecía, el refugio en Mairipora avanzaba como un sueño que tomaba forma día tras día. Elvira supervisaba la construcción de los caniles, la instalación de un pequeño consultorio veterinario y la preparación de un espacio verde para los perros más temerosos. Cada visita al terreno la llenaba de una alegría tranquila, una que no dependía de nadie más. Los voluntarios que comenzaron a unirse la admiraban sin conocer su historia completa. Veían apenas a una mujer mayor con un propósito enorme y una voluntad inquebrantable. Y eso, para Elvira, era suficiente. En aquel espacio, nadie la llamaba viejita, nadie la veía como billetera, nadie esperaba que se sacrificara por comodidad ajena. Allí era simplemente Elvira, una mujer que había sobrevivido al desprecio de su propia familia y había elegido construir algo que devolviera amor al mundo de una forma que nadie podía comprar. Con el refugio casi listo y su hogar lleno de vida nueva, Elvira comenzó a mirar hacia atrás de una manera diferente. No con dolor, sino con un entendimiento profundo de por qué todo tuvo que suceder como sucedió. El día del matrimonio, que en su momento había parecido una herida incurable, ahora se revelaba como el punto exacto donde algo dentro de ella había despertado. Se dio cuenta de que, si nadie la hubiera expulsado de esa fiesta que ella misma pagó, habría seguido viviendo como sombra, sosteniendo a quienes nunca la miraron con gratitud. Aquella humillación pública, tan cruel, tan fría, fue también el acto final en una obra donde ella había interpretado un papel que ya no le pertenecía. Y aunque la memoria aún dolía en algunos rincones, ya no era una cicatriz abierta. Era una marca que probaba su resistencia. Un año después, Elvira inauguró oficialmente la Fundación Armando Bastos, el refugio para perros que llevaba el nombre del hombre que siempre creyó en ella. El evento fue sencillo, rodeado de voluntarios, vecinos, amigos nuevos y algunos de los perritos rescatados que ya movían la cola como si entendieran que algo grande estaba comenzando. Elvira cortó la cinta con las manos firmes y una sonrisa que no tenía nada de sacrificio. Era pura libertad. Ricardo y Sonia eran apenas sombras distantes, figuras borradas por sus propias decisiones. Clara, ahora más madura y estable, estaba allí, ayudando a llevar cajas y sacos de ración, orgullosa de la abuela que finalmente pudo ver con ojos nuevos. Y mientras el sol de la tarde iluminaba el terreno, Elvira comprendió su verdad más íntima. La fiesta que perdió nunca le perteneció, pero la que ganó, la de su propia vida, era un lugar donde ella era anfitriona, invitada de honor y dueña absoluta del salón.